para que te comuniques con nosotros en esta consulta especial y de inmediato, pues, nuestro invitado de hoy, que definitivamente es una de las eminencias de la, bueno, pues, de la medicina de la República Dominicana, pero también está muy conectado con todo el tema salud integral. Giselle Mueces, ¿a quién tenemos hoy? Claro, nuestro queridísimo amigo, colega, colaborador, el doctor Richard Marín, nutriólogo clínico, tiene su posgrado en medicina deportiva, que es una de sus pasiones, ligar lo que es la medicina, la salud con el ejercicio, y también un diplomado en la prevención de enfermedades no transmisibles y es coach de salud. Con el doctor vamos a estar hablando de un tema que consumí todo el material que él colocó en las redes, buenísimo, y ahora lo tiene en su nuevo podcast, lo que es la felicidad, la clave de la felicidad, según un estudio conclusivo de Harvard, que todo lo que ahí se habla y se explica para conseguir la felicidad va directamente de la mano con mejor salud y más años de vida, longevidad. Eso me sorprendió muchísimo y creo que, según el estudio, me voy a morir joven. Porque sí, yo creo que sí. Yo te lo dije a ti. Estoy implicada en esa parte. Bueno, pero nada, nuestro querido doctor Richard Marín amablemente accedió a hablar con nosotros vía telefónica sobre este tema que está buenísimo y claro, darnos la primicia de lo que es su podcast, que yo soy seguidora, ya me suscribí de una vez a Spotify. Hola Richard, mi amor, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, estar con ustedes y reivindicando las felicitaciones por ese tremendo trabajo que ustedes hacen por la salud dominicana y latinoamericana. Ay, gracias. Gracias por lo que nos toca como equipo. Richard, vamos a hablar un poquito antes de todo de tu podcast. Consumí la información tanto en el video live como en el podcast. Y bueno, como te decía, me llamó mucho la atención de que la felicidad no tiene nada que ver con todo lo que pensamos. Y es tan fácil que hasta es difícil. Es tan fácil que hasta es difícil. Es correcto. Sí, bueno, lo del podcast, te agradezco me permitas dar una introducción de esto. Claro, tengo toda la info, dale para allá. Sí, mira, el podcast se llama Cuídate y Vive, que es lo que promocionamos a nivel de lo que es que, tenemos que cuidarnos, pero algo que no se debe olvidar es que debemos cuidarnos para vivir, no vivir para cuidarnos. Excelente. Yo siempre tuve el miedo, mucha gente dice, pero qué raro tanto tiempo tú haciendo live y demás y nunca pensaste en un podcast. A mí me aterra la idea de hablar los mismos temas. Me explico. Yo decía, hacer un podcast, que qué bueno, que las frutas y todo es bueno, pero un podcast de la cebolla, un podcast del maíz, como que no. Y tengo 20 años de experiencia, como saben. Yo dije, hay temas que la gente no está escuchando. Sí. ¿Por qué yo empiezo el podcast? La gente empezó a hablar de nutrición o de ejercicio. No, yo empiezo un podcast con el estudio de Harvard, que es el que vamos a tratar en este espacio, acerca de que las personas nunca pueden olvidar lo que es dos factores fundamentales en prevención. El primero es el autocuidado, que es lo que promovemos nosotros, y el segundo, no menos importante, es ser animales sociales. Resulta que el que yo ponía como segundo es el primero. Ser social y entonces cuidarnos. O sea, lo primero, antes de cuidarnos. Total, y lo demuestra la evidencia de este estudio, que es el estudio, les recuerdo, por eso yo siempre hablo de metaanálisis, como ustedes saben, y es la primera vez que yo dedicaba un espacio a hablar de un estudio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de metaanálisis, como ustedes saben, son estudios comparativos de varios, y que de 100 estudios, 80 dicen que esto es verdad. Pero en este caso estamos hablando de un estudio de más de 80 años. Wow. Desde 1937, tengo entendido la información, Richard. 38, empieza en el 38 formalmente como estudio, porque había una planificación desde el 34, pero es el 38 donde la universidad, o sea que tú puedes planear un estudio, pero que lo avala una universidad tiene una fecha. Muy bien. Y la Universidad de Harvard lo empieza a ver como estudio a partir del 38. 80 años después, a estas fechas, se publica. Y por eso, Cuídate y Vive, el podcast, empieza con ese capítulo para decirle a la gente, no importa lo que digamos aquí, cuánta proteína debes consumir, cuántos pasos debes dar, no puedes olvidar que el objetivo de todo esto es que seas un animal social de bienestar. Excelente. Porque, ¿qué hace que tú quieras vivir más años? Que eres feliz. ¿Qué aterra a la gente con la muerte? Yo no me quiero morir, yo estoy muy feliz en la vida. Pero ¿cuánta gente no conocemos ustedes y yo que no quieren existir ya? Bastante. Mucha gente. Ustedes escuchan amigos que dicen, yo a los 60, yo hasta los 60 estoy bien. Hasta los 70, como que no ven más allá. O sea, se creen pagos ya a esa edad, en cierto modo. Y hay gente que se programa, y de hecho se sabe, a nivel de medicina, a nivel de ciencia, de neurociencia sobre todo, que tú puedes incluso programar tu muerte. ¡Wow! Sí. O sea, sí, hay gente que se siente viejo y jóvenes se ven viejos. O sea, mentalmente podemos definir el tiempo que vamos a vivir según la actitud. No es que vas a morir el mismo día que tú digas, pero tu calidad de vida espera la muerte. Exacto. Tu vida espera la muerte. ¿Por qué hacer ejercicio? ¿Por qué comer sano? Si yo sé que a los 60 me voy a morir. Si yo sé que a los 70 me voy a morir. O sea, hay mucha gente con esas actitudes y ustedes lo han visto. Y no es casualidad. Usted ve en el entorno de estas personas, que es lo que va al estudio, confirma esto. En resumidas cuentas, Cuídate y Vive es el podcast. Nosotros vamos a tratar temas que van, para que tengan ustedes, desde la deshumanización de la medicina,
Sí. Eso está ocurriendo. Wow. Otro capítulo que van a ver interesantísimo de cómo la bondad, ser bueno, cura el cáncer y cura la diabetes. Pero Wow. qué bien. Como si es un capítulo aparte de unos estudios interesantísimos ya publicados. De cómo ustedes van a empezar a ver cómo las personas a partir de ahora van a entender el desánimo que tiene el área de la medicina con el impacto que hubo después del COVID. Todos son capítulos del podcast. Están muy chulos esos temas. Cómo la economía, cómo tus finanzas pueden hacer que tú te puedas cuidar o no, independientemente de tus intenciones. Esos son los capítulos que va a tener el podcast, no lo tradicional que van a escuchar ahí. Y los invitados van de esa mano. Okay. El mito con las carnes, con la ganadería y demás, va a haber un especialista en ganado hablando de eso. Qué o sea, lo que quiero decirle es que hay que darle un giro al asunto, viéndolo desde el punto de vista de la gente que vive metido en eso en el día a día y cómo te influencia. Muy bien. Richard, hay muchas premisas ahí con el resumen del podcast. Obviamente vamos a ir al podcast para ver todos estos temas ampliados. Está interesantísimo. Y bueno, nosotros en este pequeño espacio quisiéramos ver algunos de esos puntos que tú has tocado, que a mí me parecen súper interesantes. Sobre todo a lo que empezaste diciendo de esas personas que a los 70 o 60 ya se sienten pagos, ya terminé. ¿Qué pasa allí? Desde lo que has visto, desde lo que plantea el estudio, ¿de qué depende que nosotros tengamos ese ánimo de seguir viviendo de manera más prolongada o que tengamos una expectativa de vida menor? No, Raymond, ¿cómo eso afecta también la salud de esa persona? Claro está. Increíblemente. Sí, qué bueno el dato. Ambos preguntan cosas que están dentro del estudio, fueron resueltas en el estudio, y va desde consumo de alcohol hasta cigarrillos. Fíjense, cuando se empieza ese estudio no se está buscando quién va a ser más feliz o no. Lo que se está buscando en el estudio, ¿qué era lo que hacía que una persona durara 100 años de vida versus aquellos que morían a los 60 años de edad? Eso es lo que se buscaba en inicio. Muy bien. Okay. ¿Qué empezaron a notar ellos? Bueno, ¿qué imaginaron ellos? Bueno, los que hacen ejercicio, recuerden, son 700 personas de una comunidad pobre de Boston. También vi que hubo incluso hasta un presidente dentro del estudio. Del grupo sale un presidente. Salen alcohólicos, salen drogadictos, salen ingenieros, o sea. ¿Las edades, Richard? Perdón, ¿las edades de ese grupo? No, eran jovencitos, estamos hablando de personas que en ese momento tenían 14, 13 y 12 años. Wow, cuando sí, muy jóvenes. Y que están vivos algunos ahora. Sí, de un lugar muy pobre, solo para que tengan una idea qué tan pobre era esta zona de Boston, que no tenía calefacción. Y el que sabe el frío que hace en Boston, sabe entonces el nivel de vida que tenían estas personas que venían, recuerden, ya de la depresión que fue en los años 30, ¿recuerdan? La depresión económica. Claro, había una situación económica muy fuerte, la gente se daba calor con fogatas. O sea, para que tengan ustedes idea, que es este grupo que se estudia. Entonces, ¿por qué empezaron a ver esto? Bueno, ¿qué empezaron a ver? Porque recuerden que ya hoy el estudio sigue. ¿Por qué se publica el estudio en el 2023? Porque subió la tasa de suicidio, de depresión después del COVID. Sí, el estudio estaba para presentarse en el 2030. Wow. 5 especialistas empezaron el estudio, 4 de ellos murieron, y es Wenninger, que se llama así, la persona que publica este estudio, porque lo pide la Universidad de Harvard, publique el estudio en este año para poder apalear que la gente entendiera que nos vamos a morir o suicidados o depresivos si no empezamos a tomar estas medidas. O sea este grupo empezaron a notar lo siguiente. Ellos, como hubieran imaginado ustedes y yo, bueno, lo que más tiempo van a durar vivos son el grupo que hace ejercicio y tratan de comer sano. Dijo un grupo. No, esa persona está muriendo a los 50, a los 55 y 60 años de edad. Wow. Los fit. Los fit. Los fit. ¿Sí? Pero ¿por qué el otro grupo? A ver, sigamos este grupo, estos que toman alcohol y se reúnen y no hacen nada, se van a morir rápido. 80 y 95 años. Dios mío. Claro. Pero ¿y en qué estamos? Entonces, ¿el alcohol es saludable? No caigamos en ese error. ¿Qué era lo que hacía este grupo que no hacía el otro? Tenían amigos y relaciones de calidad. Sí, porque el alcohol es una excusa para juntarse. Y podemos tomar alcohol. Por ejemplo, nos reunimos tú y yo a hablar de un problema o de un compartir. Exacto. Si yo soy tu amigo y tú eres mi amigo, al final del día tú vas a terminar aconsejándome bien. Cierto. Porque yo estoy interesado en que tú no tengas problemas y tú en mí porque somos amigos de verdad. Exacto. Y la parte, Por ejemplo, perdón, Richard, la parte del que siente que tiene el problema está exponiendo o sea, está descargándose de muchas energías que a veces uno se queda con los problemas y eso también te carga. O sea que en ese simple intercambio social. De con quién te reúnes, me explico. Sí. Si tú tienes esa conversación con alguien que tú no le caes bien, según el estudio, con una persona que tú no te llevas bien, no te va a aconsejar bien. Ok, te va a liberar, te libera cortisol. Que por eso es que no se trata de tener muchos amigos. Recuerda, hay 2 tipos de personas. Introvertidos, hay varios tipos, pero en esta clasificación, y extrovertidos. El extrovertido entiende que tiene que tener muchos amigos. Los introvertidos tienen 3 y 2 amigos.
Pues resulta que la gente que más tiempo duró vivo eran introvertidos la mayoría. Wow. Amigos de calidad. Hay personas que son animadores, que son gente con muchísimo talento, rodeado de gente y son depresivos. Claro, muchos se han suicidado, famosos, con una sonrisa en la cara. Entonces, gente y millonarios que tú dices, pero ¿y cómo esta persona famosa? Es que la depresión es una enfermedad como cualquier otra, terrible. Claro. Entonces, por ejemplo, un dato que se consiguió en el estudio. La gente piensa que tomar alcohol deprime. O sea, o que la gente se deprime y toma alcohol, ¿verdad? No, es la depresión que lleva al alcohol. Porque hay personas que ustedes han visto que tienen etapas de tomar alcohol. Yo en mi juventud, que ustedes no lo crean, tomé mucho alcohol. ¿Te gustaba el romito? O sea, muchos de ustedes sí, que quizás piensan que no, pero fueron etapas. Okay. Me explico. Esa capacidad de las etapas cambia hasta con las amistades. Exacto. Ustedes no se han topado con gente de la universidad, compañeros de la escuela, que usted los sigue hoy y siguen en la misma actitud de cuando estaban en la universidad. Claro. Sí. Pero fulano es el mismo viejo, o con más edad, perdón, pero no cambia, ¿no? Porque él no ha superado esas etapas porque se sigue reuniendo con gente similar desde ese entonces. Entonces, vamos al estudio. Sí. ¿El estudio qué te dice? El estudio te dice que lo que resultó en que una persona llegue a 100, hoy hay gente viva de ese grupo, 88, 100 años de ese grupo, porque hubo personas que empezaron, recuerdan, 15, 16 años, que si tú le sumas, llega hasta ahí. Luego se siguieron los hijos, y hoy se están siguiendo los nietos. ¡Wow! Porque hay otra publicación que viene basándose en eso. En el camino dijeron que entonces la gente hay que decirle rápido, porque ¿qué ocurre después de la pandemia? Hay gente que está diciendo, mira, yo hice en mi cuenta, yo hice una encuesta con respecto a que si la persona se sentía feliz, a que si la persona, por ejemplo, sentía ciertas cosas de deshumanización, y la gente me está empezando a decir que se siente cómoda sola. No te puedes sentir solo cómodo. Según la evidencia, una cosa es la solitud, que tú decides estar un tiempo solo, 2 o 3 días, un mes de vacaciones, desintoxicarte de muchísimas cosas, y otra cosa es que la soledad, que te quedaste solo, no por elección, sino que te quedaste solo. La soledad, hoy sabemos que mata, igual que un infarto, te mata. Dios mío. Por ya se ha medido, que es un capítulo que podemos tocar en este espacio más adelante, ¿qué le cuesta al Estado la soledad? La soledad, no la enfermedad. Eso sí, que lo caro que le sale a un país una persona sola. Wow. Vaya. Increíble. O sea, se enferma más. Sí, hay un estudio interesantísimo que quiero tocarlo más adelante con ustedes. Entonces, volviendo al estudio, en resumidas cuentas, que evite sobre todo a personas que no son agradables y que escuche a las personas que te dicen detalles de vida. Dígase, hoy estás radiante. Dígase, óyeme, no salga con ese vestido, no te queda bien. Dígase, fulano, hablaste bien en ese programa, pero usaste muchas muletillas, te saliste del tema, ese es tu amigo. Claro. Exactamente. El que no te adula. Sí, y tú sabes por qué hay que decirlo, porque hay gente, vamos a salir de la gente tóxica, señores, todos tenemos algo de tóxico. Todos somos tóxicos, por Dios. El estudio dice algo, si una persona es chismosa, tal cual lo dice, si una persona es chismosa y a ti no te gusta el chisme, no le cuentes la vida de nadie, pero no dejes de reunirte con él por eso. Oye, qué interesante. Si fulano hace mala bebida, no tomes con él. O sea, adaptarnos a las amistades. Claro, pero porque no descartarlas. Y si ese que toma mucho, pero resulta que fulano que le cante el trago, es la única persona que me toma la llamada cuando yo tengo un problema. Resulta que es la única persona que me visita enfermo. Pues un borracho que yo lo quiero a mi lado. Un borracho feliz. Claro. Sí, claro. Uno descalifica las amistades por una condición o por un comportamiento, pero nosotros tenemos comportamientos descalificables. Entonces, si vamos descalificando personas por un comportamiento, por supuesto, no tenemos a nadie al final, ni a nosotros mismos. Buscaremos de la perfección. Claro, que no la tenemos nosotros tampoco. Somos humanos. O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, yo a mis amigos no puedo evitar, y eso es algo delicado, y ustedes lo saben, fulano, mira, me preocupa. Tú estás subiendo de peso. Ya sea conmigo, con colegas míos, tú tienes que buscar ayuda. Óyeme, es que ¿quién se lo tiene? El que está llamado a decirle eso soy yo, esta es mi área. O sea, pero pregúntate, pero ven acá. Te encuentras un problema. Tengo un problema de contabilidad y mi mejor amiga es contable y yo le cuento mi problema y ella no me da ninguna sugerencia. Amiga, esa no es su amiga. No es su amiga. Entonces, Richard, antes de irnos a la pausa, si pudiéramos quizás desglosarlo como tips. Mencionaste que las personas más felices y más longevas del estudio básicamente no se cuidaban, no hacían ejercicio, no hacían dieta, a ver, compartían no es que no mucho socialmente. Lo que pasa es que tenían por lo menos 2 reuniones a la semana de calidad. Dígase, con amigos, con personas, pero más que amigos, es que con gente que tú te sientes bien 2 veces por semana. Y oye, lo interesante, tomaban alcohol. Tomaban alcohol, que lo vemos como algo antisaludable. Claro, a los que mejor le fue es que encima de tener amistades y compartir,
se cuidaban por lo menos con lo que comían y eran activos, no rutinas de ejercicio, eran activos, caminaban mucho. Recuerden que en una época tuvo etapas de épocas para esto, pero lo que mejor les fue lo que tuvieron más contacto con sus amistades y lograron relaciones de calidad, siendo empáticos y críticos. Oye, qué interesante, criticando y dando bondades al mismo tiempo. Qué bien te ves, qué mal te ves. Siendo sinceros. Una amistad sincera. Genuino. Bueno, Richard, los tips cuando... Y una preguntita antes de la pausa. ¿Y eso aplica a familia? De repente no tienes los amigos, pero te llevas súper bien con tu hermana o con tu prima, y esos son tu círculo. Ellos aclaran que ser familiar no asegura eso. Ellos aclaran que hay familiares en los cuales tú haces empatía, que vos una tía, una prima, no tiene que ser hermanos, no tiene que ser padres. Pero siempre hay un familiar con una empatía, pero esa empatía no es vaga, es que tiene que ver con que tú sientes que esa persona o te protege o está ahí cuando tú lo necesitas, y entonces ellos dicen que hay que salvar esos grupos. Ok, o sea que ahí aplicaría la parte social si lo hacemos esto con familiares de ese tipo, con esa afinidad. De hecho, ellos dan un dato interesante. Si tú quieres saber quién está contigo o no, pregúntate, ¿esa persona está contigo porque tú lo sigues, porque tú lo buscas, o se da esa parte de doble hélice? Deja de buscarlo y si no se da de allá para acá, solo tú estabas en eso. Exactamente. Excelente, Wow. Y eso aplica bien para los amores y los novios y demás. Claro. Richard, tenemos que ir a una breve pausa. Quédate ahí con nosotros, por favor, para que nos des los tips que nos quedan sobre este tema de la felicidad. Y claro, en breve también tenemos aquí a nuestra bellísima CEO de Clean House RD con el tema de limpieza del hogar. Vamos a seguir hablando con Richard luego de este break breve, así que quédense con nosotros aquí en Radio Fit. Richard está en Instagram como @drRichardMarine y su nuevo podcast se llama Cuídate y Vive The Podcast. Richard, ¿cada qué tiempo van a lanzar los episodios? Bueno, cada 2 semanas se van a lanzar los episodios, porque ya tenemos confirmados los invitados y demás. Bien, ¿eso va a ser Spotify y también YouTube? Sí, está en todas las plataformas. Perfecto, de acuerdo. Pues entonces ahí tenemos esa nueva forma de nutrirnos con estos conocimientos del doctor Richard Marín y sus invitados en este nuevo podcast. Cuídate y Vive de Podcast presentado por Numed. Volvemos con más en Radio Fit. Quédense aquí. Fitness, salud, solo